Bueno, hace muchos meses atrás, prácticamente estamos hablando de el año pasado, ¿no? Probablemente medio año y un poco más. Hemos visto en nuestra serie bíblica de la gran familia de Dios lo referente al ministerio pastoral, ¿no? Hemos tenido una serie de sermones, aproximadamente entre 3 a 4 sermones enfocados en 1 Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo va detallando los requisitos que deben tener todos aquellos que ejerzan el rol pastoral. 1 Timoteo capítulo 3. Hermanos, es verdad que una iglesia nace mucho antes que el pastorado oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos esto, porque a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos ver que no puede haber pastores si primero no hay una iglesia local que los reconozca, ¿no? No pueden haber pastores si es que primero no hay un grupo de creyentes en Cristo Jesús, comprometidos los unos con los otros, constantes en reunirse para adorar a Dios y estimularse al amor y a las buenas obras. Y estos creyentes reconozcan posteriormente de manera oficial a los que trabajan entre ellos para ser pastores. Entonces, nosotros podemos ver que sí, la iglesia está primero. La iglesia está primero antes que un liderazgo oficial. Y bueno, tal vez ahí pueden salir muchas preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿y por qué si es que la iglesia está primero y tal vez ya puede considerarse como una iglesia que ya camina, ya funciona de alguna manera siendo iglesia? ¿Por qué no quedarnos así? ¿Por qué no continuar así? Bueno, la respuesta corta a esto sería que la iglesia, a la luz de la palabra, no puede mantenerse mucho tiempo sin pastores, pues Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que una iglesia sin pastores es una iglesia deficiente, es una iglesia incompleta, es una iglesia a la que le falta algo muy importante para su correcto funcionamiento. Decíamos que una iglesia ya está antes de los pastores y de repente ya pueden moverse de alguna manera sin pastores. Pero entonces, ¿por qué Pablo le manda a Tito en Tito 1:5? Tito era uno de los consiervos del apóstol Pablo, así como Timoteo, así como Bernabé, así como Silas. Tito recibe una carta del apóstol Pablo con la siguiente premisa, ¿no? Con el siguiente tema importante a tratar en ese lugar que era en Creta, ¿no? Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y bueno, luego de decir estas palabras, ¿qué hace Pablo a Tito? Le va diciendo una por uno los detalles del carácter que un pastor, que un anciano debe tener. Es algo que Tito debía estar prestando atención cuando estaba entre las iglesias de Creta. Estos requisitos dados a Tito son el paralelo de los requisitos que Pablo le dio también a Timoteo, quien era pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo aclara a Timoteo, a quien le da también estos requisitos de Tito 1, que la iglesia local, en este caso la iglesia de Éfeso o la iglesia de Creta, en el caso de Tito, es la casa de Dios. Y que debemos conducirnos en la casa de Dios como el dueño de casa nos manda. Y como hemos estado viendo acá, el dueño de casa es obvio que quiere que su iglesia tenga pastores. Por eso inspiró a su apóstol a 2 de sus consiervos escribirles que puedan reconocer y levantar pastores en esas iglesias
locales. Por tanto, sí, hermanos, es muy importante que una iglesia no esté mucho tiempo sin un liderazgo reconocido por la iglesia local. Una iglesia sin pastores es iglesia, pero es una iglesia deficiente, como dice Pablo a Tito. La palabra deficiente que tenemos ahí en nuestras Biblias, he estado leyendo la versión Reina Valera del 60, esa palabra deficiente en el original griego está con la palabra leipo, que significa faltar o estar ausente. Faltar o estar ausente. Una iglesia sin pastores es una iglesia a la que le falta algo, no está completa. Es una iglesia que sufre la ausencia de algo muy importante, algo que la complementa para su correcto funcionamiento y crecimiento. Por eso Tito debía corregir, volviendo a lo que le escribe Pablo a Tito, Tito debía corregir lo faltante, lo ausente en las iglesias de Creta. ¿Y qué era aquello? Bueno, ancianos, estableciendo ancianos, le dice Pablo. Por eso es que el día de hoy, hermanos, aquí en Iglesia Sola Gracia, vamos a buscar bajo la dirección del Espíritu Santo avanzar en nuestro desarrollo como iglesia local. Hoy tenemos, como decía nuestro hermano Andrés, votación de los miembros de esta iglesia para reconocer de manera oficial el liderazgo. Nosotros no creemos en la autoproclamación de pastores, ¿verdad? Que uno de la noche a la mañana se levante y diga, ok, listo, yo voy a ser el pastor. No. Sino que la iglesia es la que ve, la iglesia es la que, comparando con lo que Dios ha dado en las Escrituras, pueda reconocer que los postulantes, aquellos que anhelan el obispado, como dice Pablo en Tito capítulo o en 1 Timoteo 3, aquellos que anhelan el pastorado cumplen con esos requisitos ordenados por Dios en su palabra. El título del sermón de hoy es Los pastores y la iglesia de Cristo. Los pastores y la iglesia de Cristo. Y vamos a desglosar el texto bíblico de Hebreos capítulo 3, versículo 7. Voy a pedirles por favor que vayan a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y vamos a tocar 4 puntos en base a este solo versículo. Obviamente, por eso hemos tenido la lectura de todo el capítulo 3 de 1 Timoteo. Vamos a basar mucho en ese pasaje para poder entender este texto. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y vamos a tocar los siguientes 4 puntos. Número 1, el rol de los pastores. Número 2, la enseñanza de los pastores. Número 3, la conducta de los pastores. Y por último, número 4, la iglesia debe imitar a los pastores fieles. Así que vamos a hacer lectura de Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, antes de clavarnos de lleno en nuestro texto, vamos a contextualizar un poco en dónde está nuestro versículo y el contexto en el que fue escrito. Bueno, el autor a los Hebreos está escribiendo a una comunidad de cristianos de trasfondo judío, entre los que probablemente habían muchos que probablemente no eran cristianos, ¿verdad? Estaban entre ellos, pero no eran de ellos, como dice el apóstol Juan. Por eso es que podemos nosotros ver en el texto completo de la epístola a los Hebreos muchas
insinuaciones a personas que probablemente no conocían realmente a Cristo, ¿verdad? Y que, bueno, estaban dependiendo y empezando a confiar nuevamente en la ley de Dios, ¿no? Para salvación, es decir, que la ley era de alguna manera su boleto para salvarse. Y también nosotros podemos ver todos los temas de los que habla el autor a los Hebreos. Menciona, por ejemplo, el templo en Jerusalén, lo que nos da a entender que fue escrita antes del año 70 del primer siglo, antes de la destrucción del templo. Entonces se seguían realizando aquellos sacrificios judíos en donde ofrecían, toros y corderos, etcétera, machos cabríos en el templo, que es algo que se menciona también en esta epístola. Se habla de Moisés, se habla del sacerdocio levítico, comparándolo luego con el gran sumo sacerdote Jesucristo como un sacerdocio superior. Se habla de la fe de los personajes históricos de la Biblia, por ejemplo, desde el principio, ¿no? Como Abel, Abraham, Noé, Rahab, etcétera, etcétera. Todos aquellos que vemos en el capítulo 11 de Hebreos, quienes por la fe en Dios, obedecieron al Señor. Obedecieron al Señor. Y termina el capítulo 11 mencionando a aquellos que incluso perdieron sus vidas por la fe en Dios. Habla también de la disciplina. El autor a los Hebreos nos habla de la disciplina que Dios ejerce sobre todos aquellos que son sus hijos, ¿verdad? Y es interesante que cuando el autor a los Hebreos habla de la disciplina para con los hijos de Dios, dice, porque los ama, los disciplina. Pero el autor a los Hebreos también presenta a ese Dios que es santo, 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 y que juzga justamente al pecado y al pecador, y que es fuego consumidor, y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El autor a los Hebreos va presentando al Dios bíblico, ¿se dan cuenta? Y bueno, y es así como llegamos al capítulo 13 de esta epístola, donde el autor llama a los cristianos, desafía a los cristianos a vivir su cristianismo de manera práctica. Luego de haber estado hablando de que, si tú estás en Cristo, tú estás en aquel que es superior a Moisés, tú estás en aquel que es superior a los ángeles, tú estás en aquel que nos ha anclado ahí delante del trono de Dios. Tú estás unido a ese Cristo poderoso, Salvador, perfecto Cordero de Dios. Tú estás en Él. Y si estás en Él, entonces eres salvo, eres su hijo. Cristo es tu gran sumo sacerdote que intercede por ti ante el Padre. Y si es así, entonces ahora debes vivir tu cristianismo de manera práctica. Por eso el capítulo 13 se enfoca ahora en la vida práctica de estos cristianos que están unidos a este gran Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice el autor a los Hebreos en el capítulo 13? ¿Cómo debe ser la vida cristiana de estos redimidos? Deben amarse fraternalmente, deben ser hospedadores. El cristiano debe ser misericordioso con aquellos, al menos en el contexto en el que nos habla el autor a los Hebreos, con aquellos cristianos que estaban encarcelados por su fe. El cristiano no debía olvidarse de sus hermanos en su momento de aflicción. Debían huir de los pecados terribles como adulterio, fornicación. Debían honrar el matrimonio cristiano. Debían huir del pecado de la avaricia y empezar a confiar en Dios como el único ayudador y sustentador de sus necesidades. Y es ahí, en el contexto de la vida práctica, en la cotidianidad del cristiano, que el autor a los Hebreos también le dice a los creyentes: acordaos de vuestros pastores. Interesante, ¿verdad? Cualquiera diría que la vida práctica de los cristianos se quedaría ahí, ¿no? En que yo tengo que
ser moralmente un buen cristiano, un buen ciudadano, comportarme bien allá en mi trabajo, comportarme bien en las calles, tener una ética respetable. Pero parte de la vida cristiana es también en relación a los pastores. Acordaos de vuestros pastores. Y así entramos a nuestro primer punto, el rol de los pastores, ¿no? Cuando el autor a los Hebreos exhorta al cristiano a vivir su cristianismo de manera práctica, es llamativo que no deja fuera el tema de los pastores, que no deja fuera el tema de lo importante que tiene el ministerio pastoral en la vida del cristiano. El ministerio pastoral es muy importante, es crucial en la vida del cristiano. La frase que leemos ahí en nuestro texto, acordaos de vuestros pastores, es un llamado para el cristiano a no menospreciar, a no ignorar, a no infravalorar la importancia del ministerio pastoral para la iglesia. El pastor John MacArthur habla sobre esto y dice, además de la lista de siervos fieles en el capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11 tú puedes leer todos esos siervos fieles que por la fe obedecieron a Dios, ¿no? Abraham, Jacob, Moisés, Noé, Rahab. Bueno, MacArthur dice que aparte de esa lista de siervos de capítulo 11, el escritor a los hebreos recuerda a los hebreos sus propios líderes fieles dentro de la iglesia. Oh, estimados hermanos, acordaos de vuestros pastores, le dice el autor a los hebreos, a estos cristianos, porque son importantes para tu vida cristiana, son importantes para tu desarrollo espiritual, para tu recorrido progresivo hacia la santificación hasta que Cristo venga. Pero si bien ya ahora queda tal vez un poco más claro de que el rol pastoral es importante para la iglesia, es importante para la vida cristiana, ¿cuál es la tarea que desempeñan estos pastores que es tan importante para la vida cristiana? ¿Cuál es el rol, las tareas que realizan? Bueno, vamos a entender un poco lo que realizan cuando analizamos los nombres, ¿verdad? Los términos que se utilizan para referirnos a los pastores. El nombre más común y que menciona ahora mismo nuestro texto es pastor. ¿Ubican? Acordaos de vuestros pastores. Esta palabra pastores también se puede traducir como guías. Guías. Acordaos de vuestros guías. Y bueno, la palabra pastor es uno de los términos tal vez más fáciles de ilustrar porque nosotros conocemos a través de lo que Dios ha permitido en su providencia que podamos ver con aquellos que cumplen ese trabajo en el campo, ¿verdad? O en las regiones más rurales de nuestra zona. Pastorcitos que cuidan ovejas. Entonces nosotros podemos entender a través de esa ilustración del trabajo de los pastores. ¿Qué es lo que hacen los pastores en la iglesia? Un pastor debe guiar a sus ovejas, ¿verdad? Tú ves a las ovejas yendo detrás del pastor. Por eso es que es interesante cuando el Señor Jesucristo, hablando de Él como el buen pastor, dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Cuando Él como buen pastor llama a sus ovejas, dice que las ovejas reconocen su voz y le siguen. Él es un guía. El pastor es un guía. También el pastor tiene la tarea de alimentar a las ovejas, ¿no? Alimenta a las ovejas. Las lleva a los mejores lugares en donde puede encontrar, como dice también el Salmo 23, los verdes pastos, ¿no? En donde haya lugares en donde haya agua para que las ovejas puedan tomar agua y puedan descansar en esos lugares. El pastor alimenta a las ovejas. También el pastor protege a las ovejas. Y bueno, tiene que protegerlas de los depredadores. La Biblia está llena de ejemplos de cómo
la iglesia tiene que estar atenta, al tanto, y mucho más los pastores, de los falsos maestros, de los lobos rapaces, de aquellos que van a tratar lastimar a las ovejas, ya sea enseñando falsedad, ¿verdad? O dividiendo al redil de alguna manera. Los pastores tienen que estar preparados para protegerlas, proteger a las ovejas. Pero no solo de los lobos rapaces, ¿verdad? A veces tienen que protegerlas de ellas mismas. Las ovejas a veces se lastiman entre ellas y el pastor tiene que ir y separarlas en el conflicto e intermediar y protegerlas de ellas mismas. Entonces, como podemos ver, la tarea del pastor, utilizando el término pastor, nos dice mucho de lo que hace, ¿verdad? Otra cosa que hace el pastor es sanar a las ovejas. Sanar a las ovejas. Ve una que se ha roto una pata, venda esa patita quebrada y la pone sobre sus hombros para llevarla con él. Otra palabra que hace referencia a las tareas del ministerio pastoral es la palabra obispo. Esta palabra obispo es una transliteración de la palabra episcopo, que significa sobreveedor, el que supervisa, el que vigila. Pablo utiliza esta palabra obispo cuando da los requisitos, por ejemplo, a Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 3 dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces utiliza esa palabra obispo que da a entender que los que cumplen el rol pastoral, los que cumplen el rol de obispos en la iglesia, tienen esa responsabilidad de sobrever, supervisar, vigilar el rebaño de Dios. El obispo debe estar como un atalaya, ¿no? Esta palabra tristemente ya medio que se le han nacionalizado cierto sector religioso muy conocido en la sociedad. Pero hermanos, la palabra atalaya es bíblica, ¿no? Y no le pertenece a ningún grupo religioso exclusivo. No, la palabra atalaya significa el vigilante, el guardián que está pendiente. Y bueno, los obispos son esos vigilantes, son aquellos que en la iglesia están vigilando, están atentos, pendientes de las almas de los hermanos en la congregación. Conoce a las ovejas, conoce sus circunstancias, conoce sus luchas y ora por ellas, está disponible para ellas. Entonces, como podemos ver, el pastor, obispo, es un vigilante en la iglesia. Y por último está la palabra anciano. La palabra anciano, que se refiere a la sabiduría del pastor. Tiene tal comunión con Dios y conocimiento de su palabra que actúa y habla sabiamente a la luz de la palabra de Dios. Normalmente cuando nosotros hablamos de anciano, es fácil, y bueno, nuestra mente automáticamente, de manera natural, lo liga con alguien que conoce, ¿verdad? Alguien que sabe mucho. Entonces, es en ese sentido que anciano se utiliza también para los pastores. Alguien que sabiamente va a poder guiar, aconsejar en la iglesia porque conoce, porque ha vivido la vida cristiana cierto tiempo en donde ha sido probado. Esto vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos que un pastor no tiene que ser un neófito, un cristiano nuevito, recién convertido. En fin, el texto de Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, de vuestros obispos, de vuestros ancianos, porque la palabra pastores, obispos y ancianos se está refiriendo al mismo rol, a el mismo obrar. Y dice también el versículo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así pasamos a nuestro punto número 2, la enseñanza de los pastores.
La enseñanza de los pastores. Uno de los requisitos que Pablo describe en 1 Timoteo capítulo 3 para observar en aquellos que anhelan el rol pastoral es la aptitud de enseñanza. Dice 1 Timoteo 3:2c, que el obispo sea apto para enseñar. Apto para enseñar. Si bien la aptitud para enseñar tiene mucho que ver con los dones que Dios ha repartido a los maestros de la palabra, no obstante, ser apto para enseñar también refleja mucho de la madurez espiritual y el carácter de la persona. Ser apto para enseñar implica conjuntamente la ortodoxia, y ahorita vamos a explicar qué es eso, y la ortopraxis. La palabra ortodoxia es la unión de dos palabras griegas, orthos, que significa correcto o lo recto, y la otra palabra doxa significa creencia. Cuando estas dos palabras están juntas y forman ortodoxia, estamos diciendo entonces que este cristiano, que este maestro debe saber predicar la creencia correcta, la fe correcta, la doctrina correcta, ¿no? Pero también el que es apto para enseñar lleva esa creencia correcta, esa fe, esa doctrina correcta a la práctica. Eso es a lo que se llama ortopraxis, la práctica correcta. El autor a los Hebreos en el versículo 7, que estamos leyendo de Hebreos 13, hace mención en primer lugar a la ortodoxia de los pastores, aquellos que enseñan la fe correcta, la doctrina correcta. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron sus sueños, no. Sus propios planes y proyectos, no. Dice que os hablaron la palabra de Dios. Podemos ver dos cositas breves, pero muy importantes aquí, ¿no? En primer lugar, cuando el pastor o los pastores hablan la palabra de Dios, están mostrando fidelidad al enseñar la palabra de Dios. Fidelidad. Estos pastores de los cuales los cristianos hebreos debían acordarse, fueron fieles al hablar la palabra de Dios. El ministro fiel no distorsiona la palabra buscando sus propios intereses. Esa es una característica de los falsos maestros. El predicador fiel va a hablar la verdad de Dios con amor y con firmeza, aunque eso signifique que la mayoría diga, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Recuerdan el contexto en el que se dijeron estas palabras? Fue cuando Jesús estaba hablando la verdad divina. Y bueno, cuando Jesús exhortó con la verdad de Dios a estos que lo seguían luego de haber comido panes y peces y luego de haberse llenado físicamente, al oír la palabra desafiante de Dios de los labios de Jesús, esa multitud de más de 5,000 personas se dio la vuelta y dejaron a Jesús atrás. Oh, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El pastor fiel no va a negociar la verdad con tal de llenar un edificio. A Jesús no le importaba que lo siguieran 5,000 o más de 5,000 personas si lo seguían por las razones equivocadas. El pastor fiel va a predicar fielmente, no va a diluir la verdad porque algunos tal vez se puedan ofender como estos 5,000. El pastor fiel va a hablar la palabra de Dios, aunque esto le cueste la vida, como fue el caso, por ejemplo, de muchos hombres fieles a lo largo de la historia, empezando al menos registrado con Esteban, ¿verdad? Esteban pudo haberse quedado calladito, Hechos capítulo 7, ¿no? Él pudo haber dicho, ok, ya, yo voy a salir de aquí y me voy a ir a mi iglesia, creo que voy a ser muy útil mientras sigo por aquí, ¿no? No. El Señor, en el momento en el que se dio la oportunidad de hablar la verdad, Él la dijo y le costó la vida. Lo apedrearon. Esteban, el primer mártir de la iglesia. El siervo fiel
no va a escatimar en decir la verdad, aunque su vida esté en riesgo. Es un siervo fiel a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque seguimos viendo, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No solamente la fidelidad, sino también la diligencia. Estos pastores fieles a la palabra son también diligentes en la palabra, en el estudio de la palabra, en el querer crecer y conocer más de la palabra. Si el pastor es un conformista que se ha estancado en su crecimiento de la palabra de Dios y es evidente que no se prepara arduamente, no ora, no entrega sudor y lágrimas en sus enseñanzas. Ahora no estoy diciendo que aquí desde el púlpito el pastor va a llorar ni nada de eso, no. Estoy diciendo que el pastor se entrega de lleno al estudio, que a veces incluso ahí en lo oculto, en su estudio, llora, se rasca la cabeza, estudiando la palabra de Dios. Tristemente, si un pastor o un postulante al pastorado no es diligente en estudiar la palabra de Dios, entonces está sentenciando a la iglesia que quiere pastorear a un estancamiento espiritual, al igual que él. Los ancianos en la iglesia tienen que estudiar constantemente la palabra de Dios y no caer en el pensamiento orgulloso de que ya lo sé todo, ya no hay nada más que yo pueda aprender, sino al contrario. Debe ser humilde y reconocer de que sigue aprendiendo y va a ser así hasta que el Señor vuelva. Así que los pastores deben hablar la palabra de Dios con fidelidad, con diligencia y con humildad. Con humildad. Una persona que conozca mucho, que sepa tal vez muchos términos teológicos difíciles, ¿verdad? Los que mencioné hace rato son básicos, pero igual son términos que tal vez no se conocen abiertamente, ¿no? Ortodoxia, ortopraxis, y hay muchos otros que parecen trabalenguas, ¿no? Bueno, puede que tal vez esta persona hable griego, hable hebreo y hasta arameo. Puede que hable muy bonito y se exprese como un orador profesional, pero si no es humilde, si no muestra amor, si no muestra respeto, si no muestra paciencia para con sus hermanos que tal vez no conocen tanto como él, tristemente su falta de humildad lo descalifica y no es apto para enseñar. ¿Se dan cuenta? Porque decíamos al principio que la aptitud de enseñanza no es solamente ortopraxis, cuánto conozco, sino también, o mejor dicho, ortodoxia, ¿no? Sino también ortopraxis. El maestro fiel de la palabra debe ser fiel, firme con la verdad, pero amoroso, respetuoso y paciente al momento de instruir. Y no busca pisotear al otro, humillar al otro, ni mofarse de lo que tal vez el otro no conoce. Así que los pastores deben hablar la palabra de Dios con fidelidad, con diligencia y con humildad. Así entramos a nuestro punto número 3. La conducta de los pastores. La conducta de los pastores. Vamos a abrir nuevamente ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. La palabra de Dios dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y escuchen esta última frase: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Se dan cuenta que no era solamente conocimiento teórico, académico, ortodoxia? Pero él sabe la verdad, él tiene una doctrina sana. Dice el autor a los Hebreos. Eso es bueno, pero observen cómo aplica esa ortodoxia en su vida. Observen su conducta, dice. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Se trata también de la vida práctica, de que esta ortodoxia, de que esta creencia correcta sea también correctamente aplicada. El autor a los Hebreos dice: considerad.
Estén atentos, observen bien la conducta de estos pastores. No es solo lo que conocen intelectualmente, sino también cómo viven ese conocimiento, cómo aplican de manera práctica ese conocimiento bíblico en sus vidas. Pablo da detalles, y aquí va a entrar muy bien lo que nuestro hermano Andrés hacía la lectura de 1 Timoteo 3, ¿no? Aquí entran los detalles de cómo debe comportarse, cómo debe vivir el cristiano que anhela el pastorado. 1 Timoteo 3 dice que debe ser irreprensible, ¿no? Irreprensible, es decir, no reprochable, no acusable de cosas graves o legítimas, porque acusaciones va a haber, ¿verdad? Muchas veces cristianos son acusados falsamente, pero luego de una debida investigación se descubre que fueron acusaciones falsas, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que el cristiano tiene que ser irreprensible, y luego empieza a desglosar esa irreprensibilidad. Dice 1 Timoteo 3:2, el que anhela el pastorado, el obispado, debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Esto nos habla de la integridad sexual del postulante al pastorado. Si es casado, este cristiano tiene que ser fiel a su esposa. No tiene que tener de manera oculta, ¿verdad?, una familia aquí y de repente tiene otra familia por allá en otra ciudad. No, no, no. Tiene que ser íntegro. Y en el caso de que sea soltero, su integridad sexual también se expresa en un comportamiento puro y casto. Este cristiano no tiene que ser un coqueto, mujeriego que para de aquí para allá coqueteando con las hermanitas y bueno, prácticamente sin diferencia de lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Va probando de aquí por allá, teniendo una novia aquí, otra novia allá y así a ver cuál es la voluntad de Dios. No, hermanos, Dios no quiere que tú busques a tu esposa así, ¿no? Alguien que hace eso no es íntegro, ¿no? Está mostrando todo lo contrario a una integridad y lo expone, ¿no? Y expone su pureza sexual, su castidad. Otra palabra que vemos acá que debe vivirse en la cotidianidad del que anhela obispado es ser sobrio, ser sobrio. El pastor debe ser alguien que se conoce a sí mismo, que se conoce bien, conoce sus debilidades y no le da rienda suelta a los deseos engañosos de su corazón. Por tanto, este cristiano está vigilante de sí mismo e incluso, conociendo sus debilidades, pone limitaciones a su propia libertad cristiana para no exponerse al pecado. Eso enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12 cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Y cualquiera puede decir, amén, ¿no? Pero Pablo dice, mas no todas me convienen. Entonces ahí hay algo a lo que hay que prestar oído. Todas las cosas están a tu disposición, pero no todas son buenas para tu edificación. Pablo continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Se dan cuenta? Las palabras que se utiliza aquí para darnos a entender que Pablo va a esforzarse para no dejarse dominar por todas aquellas cosas que están a su disposición, pero que no son buenas para él. El cristiano maduro se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus debilidades y en muchos casos va a poner limitaciones a su propia libertad cristiana para no pecar. Es sobrio. También el cristiano debe ser prudente. El cristiano maduro que anhela el obispado debe ser prudente. Este es un cristiano que no actúa a lo loco, ¿no? Sino que sabiamente se da su tiempo, ¿verdad? Se da un tiempo para pedir la dirección divina a través de oración y a través de la palabra de Dios y así poder luego ejecutar, ¿no? Dar el siguiente paso. Él no va a actuar a lo loco, ¿no? Bajo los impulsos de su corazón, porque como decíamos hace un momento, ¿no?
¿no? El profeta también dice que nuestro corazón es engañoso. Por tanto, el cristiano que va a estar con la responsabilidad de guiar a la iglesia no tiene que actuar a lo loco, tiene que ser prudente, ¿no? Tiene que ser prudente. Alguna vez dábamos el ejemplo de cuando alguien reacciona sin acudir primeramente a Dios y utilizábamos a Josué. ¿Recuerdan a Josué y los gabaonitas? Cómo los gabaonitas vinieron ante Josué de ahí, de la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ellos vinieron vestidos así, con ropas viejas, con panes duros, enmohecidos, verdes, y dijeron: venimos de lejos, Josué, ¿no? Queremos hacer alianza contigo, con tu pueblo. Y Josué, y eso aclara también la Escritura, no consultaron a Jehová e hicieron alianza con aquellos que no tenían que hacer alianza y desobedecieron a Dios. Hermanos, el cristiano maduro debe ser prudente y no actuar a lo loco, sino acudir a Dios antes de cada paso. Tiene que ser decoroso también. Esto significa que tiene que tener un buen comportamiento. Es alguien centrado, es alguien disciplinado, es alguien que irradia respeto a los demás. No es un payaso que hace burla de todo y de nada y que no toma en serio las cosas. Este cristiano se expresa incluso cuando habla, ¿verdad?, con otros hermanos, tan respetuosamente que se hace respetar, ¿no? Se hace respetar. Tristemente, en muchos contextos se puede ver que tratan al pastor casi como si fuera, pues ni siquiera entre los hermanos nos tenemos que tratar así, ¿no? Yo tengo aquí mi hermano y yo no es que voy y le estoy dando zapes en la cabeza a mi hermano o cosas así, ¿no? O insultando a mi hermano. Estuve en algunos contextos eclesiales en donde entre líderes, tal vez por la confianza que se tenían, que se conocían de años, se decían cosas insultantes, ¿no? Y ahí estábamos todos los demás alrededor escuchando cómo los líderes se trataban con insultos de cariño, ¿no? Eso no es posible, hermanos. Tenemos que irradiar respeto, ¿no? Irradiar respeto. Tenemos que ser decorosos. También tenemos que ser hospedadores, ¿no? El cristiano maduro debe ser un hospedador. Y, bueno, en este caso, alguien que anhela el pastorado es alguien que abre su casa y ofrece sus recursos, ofrece los dones que ha recibido de parte de Dios, ¿verdad? Las bendiciones que ha recibido de parte de Dios para las necesidades de los santos. Eso muestra que Él es compasivo, dadivoso, misericordioso, que es todo lo contrario a ser un insensible, un tacaño y un inmisericorde. El apóstol Pablo decía: yo doy de lo mío, ¿no? Yo voy a dar todo de lo mío. Incluso él hablaba a veces, ¿no?, en términos de me voy a gastar por amor a vosotros. Hermanos, ese tiene que ser el sentir de uno que anhela el pastorado. Estar dispuesto a gastar de lo suyo, a gastarse a sí mismo por amor a las ovejas de Cristo. No tiene que ser dado al vino, no dado al vino. Esto nos habla de alguien que es esclavo del alcohol, ¿no? El que anhela el pastorado, el cristiano maduro, no tiene que ser un borracho esclavo del alcohol. Un borracho está expuesto a los apetitos de la carne, ¿verdad? Todo lo que conocemos, tal vez hemos visto o incluso en nuestra vida pasada hemos vivido lo que es las consecuencias de estar bajo los efectos del alcohol. Sabemos que el alcohol vuelve grosero a una persona, ¿verdad? Lo vuelve irrespetuoso, lo vuelve indecente. Tú puedes ver un borracho ahí en el poste, ahí a plena luz del día, haciendo sus necesidades en el poste de la calle, sin vergüenza, indecentemente ha perdido el pudor, se vuelve agresivo. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos visto que alguien en el efecto del alcohol se ha vuelto agresivo, es un peleador, abusivo, ¿no? Se vuelve lujurioso, ¿verdad?
Alguien bajo el efecto del alcohol actúa con lujuria. El alcohol despierta esos deseos pecaminosos en él. Y hermanos, imagínate todo esto que acabo de mencionar en un pastor. En aquel que se supone es, como dice el apóstol Pedro, el ejemplo de la grey. No, hermanos, un pastor no puede ser dado al vino, no puede ser un borracho que esté exponiendo a vituperio el nombre de Cristo por ser así. El cristiano maduro no debe ser un adicto al alcohol, un esclavo del alcohol, entregado a la esclavitud, a ese vicio. No tiene que ser un pendenciero, ¿no? Sino, y ahí hace su contraparte también Pablo, sino amable y apacible. La palabra pendenciero significa peleador, conflictivo, un buscapleito. Hermanos, alguien que es así, tristemente eso es un síntoma de inmadurez y falta de dominio propio. Me ha tocado estar con algunas personas que tratan de defender sus reacciones impulsivas, ¿no? Y no hay excusa. Yo recuerdo lo que dice Jacob en su lecho de muerte cuando habla con todos sus hijos y entre ellos Simeón y Leví. Aquellos que por su ira descontrolada, mataron a un pueblo entero por venganza. ¿Y qué les dice Jacob a sus hijos? Bravo, mis hijos, hicieron respetar a su hermana. No. Jacob, vamos a decir en nuestros términos coloquialmente, ¿no? Les riñe, ¿no? Los exhorta. Les dice, no, maldito su furor. Hermanos, el cristiano, y más si anhela el pastorado, no debe ser un pendenciero, un buscapleito, un peleador, uno que no tiene dominio propio de sus emociones y reacciones. El peleador, tristemente, está impulsado muchas veces por el orgullo, por el egoísmo, y no le importa si por su orgullo y egoísmo divide la iglesia. Por tanto, hermanos, no debe ser un pendenciero, sino amable, apacible, es decir, pacificador. En lugar de ser un peleador, él tiene que siempre estar más bien buscando estar en paz con todos. No está diciendo que es un débil de carácter no. Jesucristo, Él era un pacificador, ¿no? Jesucristo mismo dice que tenemos que imitar a Él porque Él es manso y humilde de corazón. Y nosotros no podemos decir que Jesucristo era un debilucho de carácter y que no, era moldeable, lo podían mover como un títere a Cristo. No. Jesucristo, siendo manso y humilde de corazón y llamándonos a nosotros a imitar ese carácter, Él era aquel que puso su rostro como un pedernal para llegar a la cruz de Cristo, ¿no? A la cruz del Calvario, en donde iba a dar su vida en obediencia al Padre para salvar a todo aquel pecador que cree en Él. No pendenciero, sino amable y apacible. El que anhela obispado no tiene que ser codicioso, no tiene que ser avaro. El codicioso no piensa en el bienestar de las ovejas, sino únicamente en el provecho que puede sacar de ellas. El codicioso ama el dinero y la Escritura dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo que el dinero en sí sea malo, ¿se dan cuenta? Es el amor al dinero, la idolatría al dinero. Hay personas que por dinero no les importa si lastiman familiares, si lastiman a la iglesia, no les importa nada con tal de conseguir lo que yo quiero. El codicioso, el avaro, tristemente ha caído en ese pecado. Y dice el apóstol Pablo, un pastor no tiene que ser codicioso, no tiene que ser avaro. También dice que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. El postulante al pastorado debe mostrar que en su familia ya ejerce el rol como varón que Dios le ha dado. Él es un buen cabeza de hogar en todo sentido. Hermanos, es importante ver esta parte, ¿no?
Porque el apóstol Pablo dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces tenemos que ver que el que anhela el pastorado tenga una casa ordenada por su buen gobierno. Por ejemplo, ¿no? El que gobierna bien su casa tiene que proveer las necesidades físicas para los suyos, para su esposa e hijos, techo, abrigo, alimento, salud. No estamos diciendo de que los ponga en un castillo y que vivan así, ¿no? Como en riquezas. No, no, no. Las necesidades básicas. Porque hacer lo contrario, Pablo también dice, ¿verdad? Uno que no provee para los suyos está actuando peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, tenemos que ver desde ese punto, ¿no? Que este hombre es responsable para suplir para su familia, esforzado. También no puede quedar de lado su rol alimentando espiritualmente a su familia, ¿no? Él no está solamente preocupado por el cuerpo de sus hijos y su esposa, sino también por sus almas. Entonces, Él es esforzado también para, así como les da alimento físico, también darles alimento espiritual. Por ejemplo, este cristiano es uno que, utilizando el rol de cabeza de hogar que Dios le ha dado, impulsa con amor, con mucho respeto, pero impulsa a su familia, vamos a congregar en la iglesia. Vamos a ir a recibir alimento espiritual. De la misma manera, él es uno que en su hogar es el que toma la iniciativa para tener, por ejemplo, devocionales familiares, ¿no? Tiempo de caridad con su esposo, o con su esposa, perdón. Tiempo de caridad con sus hijos. Impulsa a los suyos al crecimiento espiritual, al conocimiento de Cristo. Alguien que gobierna bien, hermanos, y es bueno aclarar, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla de un buen gobierno, el que gobierna bien. No dice que gobierne su casa, sino dice que gobierne bien. Y esto es algo muy importante también, porque hoy muchos pueden tratar de tener una especie de apariencia externa de que gobiernan su hogar, sí. Atención, FIR, ¿no? Todos sus hijitos en fila, en orden, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sus hijos hacen eso por respeto, amor, cariño a su padre? O más bien les tiemblan las piernitas cuando él se va acercando a ellos, ¿no? O tratan de estar medio distantes de él por alguna razón. Eso son banderas rojas, ¿verdad? Alguien que gobierna bien se ha ganado el respeto de sus hijos por su actuar piadoso con ellos. Su esposa e hijos tienen una buena opinión sobre él, no por miedo y por amenazas o por extorsión de un dictador abusivo, sino que la esposa e hijos expresan de manera abierta su respeto, su cariño a él, porque es un buen líder en el hogar. Hermanos, no importa que el postulante al pastorado, como decíamos hace un momento, conozca tal vez de tapa a tapa la doctrina, si es evidente que su esposa no lo respeta, si sus hijos son distantes a él, algo anda mal ahí, ¿no? Es una bandera roja que advierte peligro. Cuando los más cercanos a ti, cuando los que te conocen mejor y más íntimamente no expresan amor ni respeto por ti. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Luego dice, no un neófito. No un neófito. La palabra neófito significa una planta recién plantada y se refiere a un cristiano nuevito, ¿no? Como decía un programa antiguo, ¿no? Nuevito, de paquete, ¿no? Recién sacadito de la caja. Bueno, el pastor no debe ser un creyente nuevo en la fe, porque puede enorgullecerse y perder la cabeza por el envanecimiento, ¿no? Como decimos coloquialmente, se le puede subir el humo.
El postulante al pastorado tiene que haber tenido un recorrido considerable en el camino sinuoso de la fe, en donde Dios lo ha probado. Y este cristiano ha mostrado de manera práctica estar bien plantado en la roca de su salvación, que es Cristo. Pablo, por ejemplo, fue enviado por la iglesia de Antioquía como misionero aproximadamente cuando tenía 10 años de creyente, ¿no? No es que al otro día nomás de haber creído en Cristo ya él ya estaba. No. Aunque sí estuvo predicando ahí en Damasco, él luego fue y congregó en una iglesia y tuvo que crecer, ¿no? Timoteo, otro siervo de Dios, ejerció el rol pastoral en Éfeso cuando tenía aproximadamente 15 años de creyente. 15 años en la fe. Entonces, lo que estamos viendo a la luz de estos ejemplos, de estos personajes bíblicos, es que debe haber un tiempo razonable para poder ver que este cristiano ha vivido la vida cristiana, ¿no? Ha vivido la Biblia en su vida. También tenemos que ver que tenga un buen testimonio de los de afuera. Es muy común que los cristianos seamos conocidos dentro de la iglesia como personas de buen testimonio. ¿Por qué? Porque es posible aparentar por algunas horas algo externo. Pero ¿cuál es el concepto de aquellas personas que nos conocen, que nos ven en nuestra cotidianidad a lo largo de la semana, en nuestro diario vivir? ¿Qué piensan, por ejemplo, de esta persona que quiere o que anhela el obispado? Sus colegas de trabajo, sus vecinos en el barrio, los hermanos de otras iglesias, el dueño de la casa en donde alquila. Como mencionábamos antes, ¿qué piensa la familia de este que anhela el pastorado? Hermanos, el aspirante al pastorado es un hombre que tiene que tener buen testimonio adentro y afuera de la iglesia. Y así se convierte en un digno ejemplo para la iglesia. Un digno ejemplo de ser imitado. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores. Es el texto que estamos leyendo, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál era la razón por la cual el autor a los hebreos le decía a estos creyentes que se fijen no solo en lo que enseña, sino también en cómo vive? Tenía que ver con que ahora tú tienes que imitar. Si ese es un hombre fiel, un hombre bíblico, no solo en conocimiento, sino también en acciones, imítale. Y así entramos a nuestro último y más breve punto en esta mañana. La iglesia debe imitar a los pastores fieles. Por eso la iglesia debe considerar la enseñanza y la conducta de los que anhelan el pastorado. Una pregunta importante para que la iglesia reconozca y elija sabiamente a sus pastores es, porque tú vas a ver, ¿verdad? Alguien que anhela el pastorado, alguien que anhela cumplir este rol importante en la iglesia, tú lo ves y dices, a ver, ¿este cristiano es ejemplar? ¿Este cristiano es imitable? ¿Me gustaría a mí imitar su conducta de este cristiano? El apóstol Pedro dice en el capítulo 5 de su primera carta que los pastores son ejemplos de la grey, ejemplos para las ovejas. Son modelos a seguir, vidas imitables para la congregación. Y si tristemente el pastor no es de buen ejemplo, no es digno de ser imitado por su mala conducta, lamentablemente, si no hay madurez en la iglesia, van a empezar a imitar a un hombre que tiene una vida tal vez no imitable, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Un siervo fiel de Jesucristo tiene un carácter cada vez más parecido a Cristo. Un carácter en el que fluyen con más fuerza los elementos del fruto del Espíritu Santo. Cuando tú veas a ese cristiano y te preguntes, ¿es digno de imitar?
tienes que ver sus frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo ves en algún grado en la vida de este cristiano. Por eso son imitables, porque ellos imitan a Cristo y buscan cada día de sus vidas parecerse a Él un poco más. Hermanos, nosotros no estamos diciendo que cuando uno que anhela el pastorado o el pastor tiene que ser imitado por las otras personas, es imitar a la persona en sí, ¿no? Nosotros no queremos replicar mini Francos o mini Andreses aquí en la iglesia, no. Queremos ver el carácter de Cristo formándose en cada uno de ustedes. Y por tanto, todo aquel que ejerce el pastorado debe negarse a sí mismo, ¿no? Yo no quiero ver mini Francos aquí porque yo sé que yo no soy perfecto, ¿no? Pero, si tú ves en la vida de los que anhelan el pastorado alguien que lucha y se esfuerza diariamente por negarse a sí mismo y parecerse más a Cristo, imita eso. Imita eso. Conclusión, hermanos. Hay muchos que dicen, y seguro has escuchado esta frase, o tal vez eres partidario de ella: yo no sigo a hombres, yo solo sigo a Cristo. Yo solo sigo a Dios. ¿Qué es eso de pastores? No. Bueno, hermano, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, ordena en su palabra que te sometas a pastores humanos, ¿no? Aparte del pastor de los pastores, Jesucristo, Él te ha dado, te ha otorgado, si eres parte de la iglesia, este regalo que son los pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este mandamiento del autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, de sujetarse y obedecer a los pastores de la iglesia local, hermanos, este es un mandato dado por el dueño y Señor de la iglesia, que es Cristo. El pastor de los pastores, Jesucristo, ha dado como regalos para la iglesia hombres no perfectos como Él, pero sí fieles a Dios y esforzados imitadores de Cristo. Si tú eres consciente que estos hombres fieles velan por tu alma, oran por ti constantemente, se preocupan por ti, te aconsejan con la palabra, sacan lágrimas por amor a ti, se humillan constantemente aunque reciban rechazo y reciban oposición, y en cambio ellos actúan siendo pacíficos y con amor. Si ves que estos hombres fieles tienen un peso genuino de que van a dar cuentas por tu alma, sujétate y obedece, porque son dados a la iglesia por el pastor de los pastores, Jesucristo. Y tú conoces cuál es el carácter de Cristo, ¿verdad? El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y si tú en esta mañana estás aquí sin Cristo, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, debes saber que estás fuera del redil de Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es quien conoce a sus ovejas y las llama. Él es el buen pastor que dio su vida por ellas. Murió en la cruz cual cordero justo, perfecto e intachable de Dios, cargando los pecados de los injustos como tú y como yo. Él sufrió la ira de Dios para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Cristo resucitado al tercer día es quien da vida y perdón de pecados. El león de Judá se tomó a la muerte en victoria, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y ese Cristo resucitado es aquel que da salvación a todo aquel que cree. Ese Cristo, ese buen pastor, es aquel que lleva a sus ovejas a verdes pastos y las hace descansar.
Ese Cristo, el buen pastor, es aquel que las pastorea junto a aguas de reposo, conforta sus almas y las guía por sendas de justicia. Cree en el buen pastor, Jesucristo, mi estimado amigo. Cree en aquel que ahora te está llamando por tu nombre y te dice, ven, obedece hoy su voz, corre hacia Él que no te va a echar fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.